Claro. ¿Se tiene que dar certeza jurídica a la... Certeza jurídica a los propietarios y certeza jurídica a los inversionistas que tienen interés por generar negocios lícitos que además traerán consigo empleos, espero además empleos bien pagados, y la posibilidad de que la ciudad, que es la gran urbe, la gran metrópoli de México, que inevitablemente crecerá o seguirá creciendo, crezca racionalmente para que la ciudad no se padezca, para que la Ciudad de México se disfrute. Así como está, ¿ustedes irían en contra? Ya nosotros lo expresamos en las comisiones de dictamen y saben que nuestra posición es contraria a este precepto de saque, pero advierto buena disposición de quienes tienen otras visiones políticas, partidarias, y hago votos porque encontremos una redacción que a todos nos satisfaga. Ahora, hay otros planteamientos que han generado controversia también. Por ejemplo, de acuerdo con el proyecto presentado por el jefe de gobierno, el uso del espacio público para el comercio ambulante por la vía de cobrarles, y esto se consideraría como una regulación, el hecho de que ellos pagaran por el uso del espacio público, pero dárselo al comercio ambulante. ¿Están de acuerdo? Hace muchos años que la Ciudad de México, las ciudades del país tienen el fenómeno del comercio semifijo. El gobierno del presidente Peña ha avanzado sensiblemente en hacer formal el comercio informal, en hacer que no solo haya registros, padrones, sino importantemente que paguen impuestos. El reto del gobierno de la ciudad es contemporizar, diríamos, el comercio establecido con el comercio semifijo sin que esto signifique una competencia desleal. En consecuencia, el espacio público debe ser público y creo que no es sencillo regular el comercio semifijo y permitir que todos los viandantes de la ciudad nos movamos con libertad. Yo estoy consciente de que este no es un asunto sencillo, pero creo que el reto es permitir el despliegue de una libertad prevista en la Constitución, que es la libertad de comercio, la libertad para dedicarse al oficio, profesión, comercio que más nos acomode, y el respeto por el espacio urbano. Y obviamente, insisto, evitar que haya una al final competencia desleal entre quienes pagan impuestos y los servicios de los que echan mano. ¿Cómo plantearlo en la Constitución? Justamente creo que hay derechos de la gente que tiene necesidad de trabajar que no nos puede resultar ajeno. Es decir, el fenómeno real del ambulantaje o el comercio semifijo no se puede borrar de un plumazo o se puede prohibir por decreto. Hay que hacerse cargo de que la situación económica y la dinámica de una ciudad tan compleja como esta difícilmente quitará de las calles el ejercicio del comercio de esta naturaleza. El reto entonces es encontrar los linderos entre el comercio establecido y el comercio semifijo sin que esto nos lleve a colisionarnos. Tenemos que convivir, insisto, que coexistir, que generar ámbitos de civilidad y de cordialidad. ¿Pero este planteamiento de cobrar y dejar de que se use el espacio es correcto? O sea, ¿así sería la fórmula? Hace mucho tiempo que parece que la existencia de padrones que traen consigo el derecho de una autoridad a cobrar y la obligación de un comerciante a pagar pudiera de primera intención suponer que es el inicio de la admisión de la informalidad. Insisto, no es sencillo y no creo, con toda honradez, que este fenómeno se pueda cambiar radicalmente porque la Constitución lo prohíba. Pero como de algún modo tiene que quedar establecido, yo así creo como está que planteado, estamos justamente en contra, tiene que ver con mucho más que ir en contra o a favor, porque el proyecto de Constitución es el arranque de la discusión. Entonces, nosotros incluso por naturaleza, el PRI es un partido que difícilmente se pronuncia en contra como posición diríamos definitiva. Siempre buscamos cómo enmendar, cómo arreglar, cómo sugerir que queden las cosas para estar a favor. Somos un partido propositivo que entiende muy bien la responsabilidad con la que debemos comportarnos. Así lo vamos a hacer también aquí en la Asamblea Constituyente. ¿Tendría que reformarse? A ver, va a ser muy difícil que artículo alguno
del proyecto quede exactamente como lo envió el jefe de gobierno. Estamos discutiéndolo. Repito que nuestro desafío es encontrar la manera de que haya regularidad jurídica, ejercicio de un derecho constitucional sin vulnerar los derechos de los otros. Y ahora, en otra controversia, y la última que le planteo, es el asunto de, creo que se va a caer al final de cuentas, pero está planteado en el proyecto, de que se considere una actividad laboral el sexo servicio. Hay una corriente muy importante de gente que defiende el sexoservicio y no lo considera como una actividad, diríamos, ilícita. Déjeme hacer una precisión. El ejercicio de esa actividad como tal, en modo alguno, es un delito. Lo que es un delito o suele serlo o es, diríamos, un fenómeno provocador de delitos, es lo que está alrededor. La trata de personas, que es un crimen terrible que, por cierto, deja ganancias millonarias, suele estar asociado con el ejercicio, que es, por supuesto, respetable, de la prostitución. Y el problema está que es muy, muy delgada la línea que divide una decisión de una persona adulta que en ejercicio de su libertad decide que esta sea su actividad, y que es casi inevitable que esto se deje de vincular con el crimen organizado, con redes que ahora lamentablemente se tienen datos precisos que son transnacionales, o que en el propio país se mueven a cientos o hasta más de 1,000 kilómetros, estoy pensando de Chiapas a Baja California, y que tiene que estar cuidadosamente tratado, que no puede, diríamos que admitiendo no solo la legalidad de esta actividad o su regulación, evitarse la obligación de tareas, de políticas de prevención. Creo que estamos ante un fenómeno muy delicado. Para tratar de ser muy puntual, primero, absoluto respeto por quienes con actitud de adultez y de libertad, sin presiones, se dedican a ello, y yo me pronunciaré por todo la atención y cuidado de la salud, de su integridad física, de tomar medidas preventivas para evitar explotación y cosas de esas. Ahondar en la política de investigación y combate eficaz a la trata de personas, y mucho más cuando esto está asociado con otros crímenes que respecto de los cuales el ejercicio de la prostitución resulta de suyo vulnerable. ¿Tendría que acotarse en la Constitución o en una ley? Quizás en la Constitución algún principio de carácter general, que ese es otro de los defectos normativos de este proyecto de Constitución. Muchos de sus contenidos deberían formar parte de legislación secundaria. Una Constitución, la de la Ciudad de México, la de cualquier estado, tiene que ser una especie de norma paraguas, de establecer principios de carácter general, lineamientos muy amplios, y ser muy amplios en las explicaciones también, ser prolijos en los considerandos, para que el intérprete de la Constitución tenga márgenes de maniobra más acotados. Bueno, por ahora hay muchos artículos o muchos conceptos que no deberían ser, y incluso ahora que si algunos no son considerados en el proyecto final, tenemos que argumentar por qué. Cada vez más el ejercicio de un representante popular en el ámbito legislativo no solo tiene que ser legislar correctamente, sino explicar lo suficiente al electorado, a la ciudadanía, las razones de por qué se decidió en tal o cual sentido. Nuestra posición respecto de la Constitución de la Ciudad de México tiene que ser una Constitución apegada a la Constitución federal, puede ser una Constitución, y ojalá lo sea, progresista, una Constitución garantista, una Constitución que expanda derechos, pero tiene que ser también una Constitución realista, que le dé a los capitalinos la expectativa de vivir con niveles de calidad superiores. Las colonias, los barrios están en el abandono. La necesaria distribución de quehaceres entre la jefatura de gobierno y las alcaldías es un tema que nos debe ocupar sensiblemente, y amarrar
la disponibilidad de recursos a el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios públicos que son cotidianamente indispensables. Doctor, si esto no se logra y quedan establecidas redacciones o conceptos que contravienen la Constitución, ¿se corre el riesgo de que haya impugnaciones, amparos, Por que vaya supuesto. a la Suprema Corte? No solo amparos, bueno, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Nosotros no estamos dispuestos a que esto ocurra. Por eso hemos sido rigurosos en las expresiones jurídicas. Queremos que haya Constitución, como se dice en este mismo medio, en tiempo y forma, pero queremos que sea una Constitución ejemplar, buena para los capitalinos, ejemplar para los mexicanos. Gracias.